nombre es Diego Vergara, trabajo en el área de ingeniería y aplicación para Modbus, fabricando motores de corriente continua y controles en el país, desde 1997. La empresa ya está hace 40 años en el país, fabricando motores, y principalmente vamos a hablar, o en un primer momento, sobre motores de corriente continua. Cuando hablamos de motores de corriente continua, muchas veces se piensa o hay poco conocimiento o se piensa que están ya fuera de uso, que ya no es lo que se está usando tanto. Y ahí podemos ver que en muchos casos se cambió de motores de corriente continua a motores de corriente alterna, y en muchos de los casos que se cambió de continua a alterna hubo que volver atrás por la gran aplicación o el buen trabajo que tiene, el buen performance que tiene el motor de corriente continua. Hay distintos tipos de motores de corriente continua y de acuerdo a la aplicación se puede cambiar el tipo de conexión interna y eso nos da una mejor performance. Hicimos muchas aplicaciones en lo que es tracción vehicular de gran porte como uso ferroviario o grandes vehículos de transportes de mercadería, como también de pequeños portamatrices o zorritas que trabajan dentro de las fábricas. En lo que es tracción vehicular, lo mejor es un motor serie que tiene gran par de arranque. Después tenemos otros tipos de conexión, como por ejemplo pueden ser conexión Shunt. El motor de corriente continua trabajando como conexión Shunt tiene la propiedad de que puede trabajar en los 4 cuadrantes, como motor o como generador. En este caso se puede aprovechar, por ejemplo, los medios de elevación en el sur de Argentina. Tenemos trabajando motores de corriente continua en Cerro Catedral, Cerro Otto, Cerro Bayo, en Campanario, donde el motor trabaja a la mañana, trabaja levantando, haciendo fuerza para que suban los esquiadores. A la tarde, cuando ya termina el día, toda la gente está bajando y entonces el motor comienza a soltar ese tiro positivo de la carga y comienza a trabajar como generador. Cuando trabaja como generador, esta energía la devuelve la red, volviéndose amigable con el medio ambiente y también ahorrando económicamente el gasto. También tenemos otros tipos de conexión, como la conexión compound, que hace un motor más estable y con gran par de arranque. Este mismo fenómeno de descenso o de carga positiva también se lleva a cabo en izaje, en guinches, en puente grúas. Por ejemplo, en la grúa flotante que trabajaba para rescatar barcos del Rachuelo y sacar chatarra también, se le había considerado en desuso, prácticamente chatarra también a la grúa, y sin embargo, bueno, consideramos, trabajándolo dentro del grupo de ingeniería de Modbus, consideramos que con un revamping simple se podía poner a trabajar de vuelta. Bueno, se colocó un DC Rec, se colocó un motor de corriente continua y la grúa terminó trabajando levantando 75 toneladas con una precisión de 1 milímetro. Entonces, simplemente con un revamping quedó trabajando muy bien. Bueno, vamos a hablar de motores de corriente alterna trifásicos principalmente. Motores de corriente alterna trifásicos es una máquina muy sencilla. Para el control de motores trifásicos es necesario controlar tanto la tensión como la frecuencia, en algunos casos la corriente, y cuando queremos hacer un control de par del motor vamos a necesitar trabajar por control vectorial de flujo. Es el más complejo la parte de control, pero se puede llegar al mismo resultado que un motor de corriente continua tiene naturalmente. El motor de corriente alterna trifásico se pueden hacer distintos tipos de conexiones. Podemos trabajar motores para prensas como las que trabajamos para Ford, donde tiene que ser un motor de alto rebalamiento para que pueda absorber el golpe y la frenada y no tenga un pico de corriente en ese caso. Cuando queremos trabajar con un motor que tenga alto par de arranque, vamos a trabajar motores de alta eficiencia o de alto par. También podemos fabricar motores para inverter, donde el motor va a ser con una ventilación asistida, donde va a tener también el rodamiento puede ser aislado para evitar que las corrientes de Foucault piquen los rodamientos, y también se puede hacer la realimentación a través de encoder y que va a ser más controlado. Motortech Sociedad Anónima fabrica bajo la marca Modbus en Argentina motores hasta 1000 kW, 1500 HP. En todo tipo de motores podemos trabajar motores de alto rebalamiento para prensas como las que se vendieron para Ford, como también motores de alto par de arranque para la industria azucarera, para la industria papelera, y cada aplicación que nos comenta el cliente desarrolla un motor diferente orientado para la mejor aplicación
en la máquina que necesiten. El control para motores trifásicos es un control complejo donde es necesario trabajar tanto la tensión como la frecuencia, en algunos casos la corriente también. Cuando queremos trabajar y tener alto par de arranque, vamos a necesitar trabajar un control vectorial por flujo. La electrónica de control para motores trifásicos ha madurado mucho en pocos años, logrando equipos de alta tecnología, pantalla cristal líquido, conexión DataNet, Profibus, Canon Boots y una excelente interfase hombre-máquina, donde podemos trabajar desde equipos que tienen pantallas de LED hasta equipos de pantalla cristal líquidos multisegmentos con display alfanuméricos, donde uno puede tener la frase completa de lo que necesita, como control de velocidad, consumo de corriente o cualquier parámetro que necesite leer desde el motor, desde el mismo inverter o desde una computadora.